Bienvenidos, bienvenidas al 11 curso de Cultura Medieval Incipit. Y en este 2024 vamos a abordar el tema Vivir el espacio sacro, arte, ritos y liturgias. Me acompañan en la mesa el conferenciante Ángel Gómez Pazos, en su primera visita al Museo de Navarra, y Eduardo Bayona, presidente de la Asociación Astrolabio Románico, coautora de este programa, a quien cedo la palabra. Voy a ser muy breve, solamente para daros las gracias. La verdad es que el año pasado era la 10ª edición y ya estábamos contentísimos de que hubiera esta continuidad en un curso tan especial como es algo relacionado con la cultura medieval, ¿no? Y este año, pues la 11ª edición, pues estamos contentísimos de ver la sala llena. O sea que daros las gracias a todos, eskerrik asko, benetan, por haber venido y porque siga suscitando interés este tipo de temas. Yo creo que lo disfrutaremos bien. Además, por supuesto, tengo que dar las gracias a Mercedes Jover, como siempre, por acogernos en esta casa, y porque ella se encarga de todo lo importante, y a los ponentes por aceptar la invitación que les hacemos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Es un auténtico placer escuchar esta tarde a Ángel Gómez Pazos, la persona experta. Pazos López, creo que es, ¿no? Ángel Pazos López, perdón. La persona experta en las relaciones entre el arte, la ritualidad y la liturgia. Gracias por estar aquí. Ángel Pazos López es profesor ayudante, doctor, de Historia del Arte Medieval de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense. En dicha universidad codirige el grupo de investigación Capire y la revista Eikon Imago. En su trayectoria científica e investigadora ha sido investigador principal del proyecto Liturgia del Camino, por el que ha comisariado la exposición virtual Ars Rituum en la Catedral de Santiago de Compostela 2021, en colaboración con dicha catedral. Sobre las relaciones entre la iconografía y la liturgia, ha publicado recientemente el libro Imágenes de la liturgia medieval, en la editorial Tirant-lo Blanche en el año 23, así como varios artículos y capítulos del libro. Ángel Pazos López es sobre todo un investigador de las relaciones entre la liturgia, la cultura visual y la iconografía, y por eso es un lujo poder escucharle en el Museo de Navarra esta tarde con una doble conferencia. Al final, como es habitual, será el momento del diálogo y de las preguntas. Entre una sesión y otra haremos un breve descanso de unos 10 minutos. Ángel, gracias y nos quedamos con tus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a la asociación también, gracias al museo. Como indicaba la directora, es mi primera visita aquí y estoy disfrutando muchísimo de la cantidad de objetos interesantes que tienen, de la cantidad de obras de arte y de patrimonio cultural, alguno más o menos conocido, pero que está suponiendo una experiencia verdaderamente majestática para mí. Yo les vengo a hablar esta tarde de uno de los temas que yo he investigado desde prácticamente el comienzo de mi trayectoria científica. Y tiene que ver con la manera de entender, desde el ámbito de la historia del arte, un mundo muy complejo, para muchos profesores y para muchos investigadores desconocido, imagínense para el público general, y es las relaciones que existen entre el componente ritual cristiano y los artefactos, los objetos, los espacios y todo lo que se crea de forma material en el arte medieval. Estas relaciones han sido objeto, desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, de múltiples estudios. Sobre todo los alemanes y los franceses lo han estudiado con mucho detalle hace ya algunos años. Sin embargo, estudiar la liturgia medieval tradicionalmente se limita a analizar los escasos manuscritos que quedan, que recogen el ceremonial medieval, estudiar los objetos y las fuentes que nos hablan de estos objetos, pero
la liturgia medieval es sobre todo una realidad efímera y performativa, de la cual los textos o las fuentes solamente recogen una muy pequeña parte. Como en nuestra vida diaria, no registramos por escrito las cosas más cotidianas, sino que registramos por escrito aquellas que significan algo nuevo, suponen una cierta importancia en una tradición diferente, pero aquello que forma parte de nuestra vivencia cotidiana lo tenemos tan interiorizado o lo vemos de forma tan natural que no es necesario registrarlo por escrito. Y como no podemos someter una grabadora o una cámara al escrutinio del pasado, no podemos conocer esa dimensión puramente performativa de la liturgia medieval, sino es a través de la reconstrucción de esa faceta performativa, de esa faceta, si quieren, viva, como obra de arte viva, como lo puede ser el teatro, la danza, cualquiera de las artes performativas. Y esa es la manera auténtica de estudiar o de conocer la ritualidad cristiana de la Edad Media. Miren, en esta primera conferencia, que durará hasta las 7 menos 10 más o menos, revisaremos la manera de entender la liturgia medieval desde la integración de las artes, es decir, entendiendo el concepto arte como decía Wagner, como obra de arte total. Nos acercaremos, en este caso, a entender la liturgia como una realidad que motiva la creación de artefactos visuales, artefactos materiales, pero también que crea obras de arte performativas, es decir, obras de arte como el teatro, la danza, la música, etc. Y vertebraremos esta primera exposición a partir de estos 4 conceptos que tienen en pantalla. Liturgia medieval, el brillo de un misterio divino; la extensión conceptual de la liturgia cristiana en la Edad Media; la liturgia medieval y el estudio de la historia del arte; y la dimensión artística de la liturgia medieval. Voy a tratar de ser bastante ordenado para que sepamos en todo momento a qué nos estamos refiriendo. Bueno, a mí me gusta hablar de liturgia entendiendo cómo es la cosmovisión del mundo medieval, lo que los medievalistas denominan el microcosmos de la Edad Media. Y una lectura que es fundamental para conocer, en este caso, los últimos años de la Edad Media, es el libro de Huizinga, El otoño de la Edad Media, que muchos de ustedes conocerán. Es un libro magnífico, muy, muy bien escrito, en cuyo prólogo, cuyas primeras líneas del libro comienzan de esta manera que les he traído aquí. Cuando el mundo era medio milenio más joven, tenían todos los sucesos formas externas mucho más pronunciadas que ahora. Entre el dolor y la alegría, entre la desgracia y la dicha, parecía la distancia mayor de lo que nos parece a nosotros. Todo acontecimiento, todo acto, estaba rodeado de precisas y expresivas formas. Estaba inserto en un estilo vital rígido, pero elevado. Las grandes contingencias de la vida, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, tomaban con el sacramento respectivo el brillo de un misterio divino. Pero también los pequeños sucesos, un viaje, un trabajo, una visita, iban acompañados de 1000 bendiciones, ceremonias, sentencias y formalidades. Esta evocación de lo que supone la manera de entender la Edad Media es en gran parte ajena a la vivencia de una parte importante de la sociedad contemporánea. Es decir, hay una vivencia espiritual, pero sobre todo hay una llamada a la trascendencia, que es lo que nos diferencia a nosotros de los hombres y de las mujeres de la Edad Media, o diferencia a una parte importante de las personas en el tiempo presente a las personas que vivían o que habitaban los siglos del medievo. ¿Qué es la trascendencia o en qué consiste trascender? Pues miren, trascender etimológicamente significa ir más allá, trascendere, es decir, ir más allá de lo que se puede. ¿Ir más allá a dónde? Pues a salvarse, a la vida eterna. Esa vivencia de que la vida terrena es un paso hacia la vida eterna implica una vivencia, digamos, más auténtica, más profunda. Y si además a ello sumamos que el camino hacia la vida eterna va marcado, en este caso, por la vivencia de la liturgia, pues
Tenemos en la liturgia el motor que lleva a los hombres y a las mujeres a la vida eterna, o que puede llevarlos, ¿no? Porque al final, pues, nadie sabe si se va a salvar o no. Esa esperanza medieval de los hombres a salvarse, que es medieval el concepto, pero muchos hoy en día tienen también esta esperanza, es también importante que reflexionemos sobre cómo impacta en la manera de vivir. Pues qué tradiciones o qué actos hacemos nosotros hoy todos los días como parte de nuestras rutinas y cuáles eran propios de los hombres y de las mujeres del medievo. Cuando hablamos de liturgia, a mí me pasaba que cuando estudiaba Historia del Arte en la Complutense, bueno, pues había un montón de manuales de arte medieval, cogía uno un libro, lo abría y se encontraba un párrafo diciendo, bueno, esta catedral cambia su espacio por culpa de la liturgia, que la liturgia era muy importante y pasaban a otra cosa y se dedicaban a otro asunto. Y uno esperaba buscar y decía, bueno, ¿y si es por culpa de la liturgia, qué tendrá la liturgia para que de repente sea todo a causa de la liturgia o esté relacionado con la liturgia? Pero ¿de qué manera se entendía en la Edad Media la liturgia? Pues miren, la liturgia no es más que un medio de los hombres y de las mujeres para acercarse a Dios. ¿Cómo se acercan a Dios a través de la liturgia? Pues miren, participando de la vida de la Iglesia. Y la vida de la Iglesia se estructura desde el siglo XIII en sacramentos. Y dirán ustedes, hoy desde el siglo XIII. Bueno, desde el siglo XIII en los 7 sacramentos que nosotros conocemos actualmente. Y anterior al siglo XIII, pues en otros sacramentos que divergían en número y en consideración. Si estudiamos, por ejemplo, la liturgia bizantina, estudiamos, por ejemplo, los ritos que tenían lugar en la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, pues los ortodoxos no tienen 7 sacramentos, como los que tenemos en la Iglesia romana. Entonces, ¿qué implica eso? Implica una vivencia distinta, implica una manera distinta de relacionarse. Bueno, pues sean 7 sacramentos, o sean 9, o sean 6, o sean 4, o sea el número que sea, hay un sacramento importantísimo dentro de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía. La Eucaristía como repetición, como anamnesis, que se dice en griego, de la última cena. El momento en el que Cristo reúne a sus discípulos y le dice, cuando queráis recordarme, cuando queráis acordaros de mí, repetid estos mismos gestos que yo voy a hacer, ¿no? Aquí tenéis mi cuerpo, aquí tenéis mi sangre, tomad y comed todos de esto, ¿no? Bueno, pues esa repetición de la última cena va a instituir el sacramento de la Eucaristía. A partir del sacramento de la Eucaristía se configura primero lo que se llama la fractio panis, es decir, la fracción del pan, que era el nombre que tenía pues, la primera misa. Estamos hablando en el siglo I, en el siglo II. A partir de estos momentos se van configurando espacios de culto, primero en sinagogas reconvertidas, después en casas que actuaban como iglesias y después ya en basílicas, que eran ya edificios que existían en el mundo romano, pero que adquieren una nueva dimensión de culto. ¿Y cómo se va codificando la misa? Pues una idea importantísima tiene que ver con las distintas tradiciones. Las distintas tradiciones que hacen que la misa en la Alta Edad Media no sea igual en Siria que en la península ibérica, no sea igual en la península itálica que en las Islas Británicas. Es decir, estamos ante muchos tipos de misas distintas, muchas maneras diferentes de celebrar la misma forma que es el sacramento de la Eucaristía. Aquí tenemos una representación de uno de los tipos iconográficos más interesantes de la Eucaristía, que es la llamada Misa de San Ambrosio, o bien San Ambrosio celebrando la Eucaristía, en un mosaico, en este caso en la Catedral de Milán, que es del siglo XI, donde vemos bueno, pues, la figura de San Ambrosio, pero lo que vemos es una separación entre dos partes de la misa que vertebran toda la historia de la liturgia. Y es la llamada, digamos, misa de los catecúmenos, conocida en Occidente como liturgia de la palabra, y la misa de los fieles, conocida en Occidente como liturgia de la Eucaristía o liturgia eucarística.
A la derecha tenemos a San Ambrosio sobre el altar con las ofrendas y a la izquierda tenemos al diácono proclamando la palabra. Esta dualidad de la misa representada como por un lado la palabra y por otro lado la fracción del pan implica ya un desarrollo conceptual propio en la historia del sacramento de la Eucaristía. Es decir, hay dos momentos unidos o dos momentos importantes dentro de cualquier forma de misa. Y es por una parte la tradición de la lectura de la palabra y por otra parte la tradición de la consagración, de la comunión, lo que tiene que ver con las ofrendas del pan y el vino. Pero, ¿qué entendemos en la Edad Media por liturgia? O por liturgias, si lo queremos decir en plural. Veremos ahora por qué. ¿Por qué hablar en plural cuando hablemos de liturgia? Miren, tienen aquí una doble página de las muy ricas horas del Duque de Berry, donde se representa una procesión en la ciudad de Roma. Seguro que muchos de ustedes conocen esta procesión. Es la procesión de rogativas. Las procesiones de rogativas se inventan en la Baja Edad Media y se crean, a algunos les sonará las témporas, porque se terminaron de suprimir hacia la mitad del siglo XX, y las témporas y rogativas funcionaban en ciertos tiempos del año litúrgico para pedir cosas o dar gracias por otras cosas. Por ejemplo, imagínense, no deja de llover y estamos inundados. Bueno, pues en la Edad Media existía el mecanismo de las rogativas por el buen tiempo. Y entonces se organizaba una procesión tremenda y salían en procesión y pedían la intercesión de algún santo para que, bueno, pues aquello parase de llover y de repente pues no se desbordase el río como estaba pasando aquí en el día de ayer, por ejemplo. Bueno, pues aquí tienen el Castel Sant'Angelo de Roma, donde se aparece el arcángel. Todo esto lo relata la leyenda áurea, la leyenda dorada de Jacopo da Varazze, conocido erróneamente en España como Jacobo de la Vorágine, que nunca existió. Y realmente este relato de la aparición del ángel evoca una virtualidad de una religiosidad que no se traslada únicamente con la Eucaristía y con los sacramentos, sino con otra serie de actos religiosos, sí, pero que no estaban codificados, estandarizados, o que no aparecían registrados al 100% en los libros litúrgicos, como son, por ejemplo, estas procesiones de rogativas o de témporas, ¿no? Vemos, vamos a acercarnos un poquito, vemos aquí al Papa ataviado con una capa pluvial, con la tiara pontificia. Vemos aquí a dos clérigos portando una reliquia con su capa pluvial, pero están vestidos con ornamentos para una procesión, pero no están vestidos con ornamentos para celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía no se celebra en la calle, y estamos en la calle. Hay dos conceptos fundamentales para poder estudiar la liturgia medieval, y es la diferencia entre lo que es liturgia y lo que no es liturgia. No todo lo que se hace dentro de una iglesia es liturgia, sino que en muchos casos las iglesias, bueno, casi en la mitad de los actos que se hacen dentro de las iglesias no son actos litúrgicos. Esto ni es bueno ni es malo, me refiero, es una realidad, ¿no? Liturgia es aquello que lleva a la salvación y que está codificado por la iglesia, registrado, estandarizado, se hace buscando un mismo sistema en todas partes, aunque la forma ritual sea diferente, y principalmente son tres cosas. El rezo del oficio divino, lo que hoy se llama la liturgia de las horas, que son los salmos, las antífonas y los cánticos de las horas de laudes, de vísperas, de completas, de tercia, de sexta, de nona, las distintas horas canónicas que rigen la vida de los monjes en la Edad Media, pero también la vida de los canónigos, de los clérigos catedralicios y, en definitiva, la vida de todos los clérigos, y los sacramentos, lo que hoy conocemos como los 7 sacramentos, y los que en algún momento fueron sacramentos, pero en otro momento no lo fueron, que es lo que se conocen como sacramentales. Por ejemplo, un funeral no es un sacramento, pero un funeral es un sacramental.
O la dedicación de una iglesia, es decir, la primera misa que se celebra en una iglesia cuando se inaugura, no es un sacramento, pero es un acto sacramental. Bueno, estos serían los actos litúrgicos. Implica que tiene que haber una comunidad, que tiene que haber una asamblea, tiene que ser salvífico, tiene que haber una jerarquía, es decir, hay alguien que celebra ese sacramento o ese acto sacramental, no lo puede celebrar cada uno por su cuenta. Es decir, el carácter plural, el carácter de reunión es uno o más, me refiero, no es el individuo hacia sí mismo, sino que es en cuanto varios se reúnan en mi nombre, pues ahí estaré yo, ¿no? Que decía el Evangelio. Bueno, pues para que haya liturgia tiene que haber comunidad, pero también tiene que haber, digamos, un orden clerical. Si no hay ese orden clerical, no hay liturgia. Y después hay otra serie de actos devocionales que a menudo aparecen intermezclados o interconectados con los actos litúrgicos. Prácticamente en muchos casos no se diferencia un acto litúrgico de un acto devocional o también llamado paralitúrgico. ¿Qué son estos actos devocionales? Pues miren, a finales de la Edad Media nace, por ejemplo, el rezo del Rosario o el ejercicio del Vía Crucis, es decir, actos de piedad que uno puede hacer o no hacer voluntariamente, que en cada lugar se hacen un poco como se quieren y que no llevan a la salvación. Simplemente, bueno, pues uno por devoción los puede hacer si quiere y si no quiere, pues no pasa nada. Es todo lo que tiene que ver con el ejercicio individual de la religión, no con el ejercicio social. Por ejemplo, a finales del siglo XIII y sobre todo durante el siglo XIV y durante el siglo XV nace un movimiento espiritual que a algunos les sonará, que es el conocido como la devotio moderna. Esta corriente que propugna una religión basada más bien en la experiencia de cada uno de los individuos que no en el colectivo. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la devotio moderna o con la piedad popular o con la piedad individual, piensen, las procesiones de Semana Santa, los rezos del breviario, los nobles en sus casas, el tener allí una imagen de la Virgen que va pasando de casa en casa cada semana y, bueno, pues todos estos ejercicios de piedad están muy bien, son muy religiosos, pero no pertenecen al dominio de la liturgia, pertenecen al dominio de la piedad popular y la devoción. ¿Por qué tenemos que separar estas dos cuestiones? Pues miren, es muy sencillo. Lo primero lleva a la salvación y lo segundo contribuye al fomento, al desarrollo de la espiritualidad. ¿Que parecen lo mismo? Puede ser. Pero bueno, todos sabemos que rezarle a la Virgen no es lo mismo que ir a comulgar en la Eucaristía, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber una diferencia. Todos estos mecanismos de piedad popular surgen en la Baja Edad Media, en un momento dado, donde el culto eucarístico decae. Es decir, la gente va menos a misa. ¿Les suena esto de que la gente vaya de repente menos a misa? Bueno, pues no es nada nuevo, es un fenómeno puramente medieval. Cuando esto ocurre, la Iglesia dice, a ver, aquí tenemos que reformar el asunto, esto no puede ser, y vamos a crear una serie de dinámicas más participativas. Ven que no hay nada nuevo inventado ahora. Esto ya se ha inventado todo. Bueno, ¿por qué establecemos esta distinción entre liturgia y paraliturgia? Porque cuando estudiamos las imágenes del medievo y discutimos acerca de lo que implica un sacramento o lo que implica la imagen de la Eucaristía, es radicalmente distinto a cómo se conceptualiza la imagen de la devoción. Hay muchos libros que tienen un capítulo dedicado liturgia, devoción y religiosidad, como si fuese todo lo mismo, el mismo saco y se acabó. Para el hombre medieval hay una distinción fundamental. Mientras que la liturgia lleva a la salvación y contribuye a trascender, es decir, a ir más allá de la vida terrena, las devociones son del ámbito particular de cada uno. Bueno, tenemos aquí una foto de una misa actual y esta es, digamos, la parte más importante. Es decir, además de toda la relación que se produce con las obras de arte, con las iglesias, y nos gusta mucho el románico, y un capitel por aquí, y una pintura mural por allá, y ¡ay, qué cáliz más bonito! La liturgia medieval es sobre todo sacramento. Es decir, es una realidad intrínsecamente vinculada
a la teología de la salvación del cristianismo. Es decir, no se puede estudiar la liturgia medieval sin estudiarla como una realidad perenne y salvífica. Es decir, porque si no, estaríamos estudiando la liturgia medieval como quien estudia historia del teatro. Y claro, hay una diferencia sustancial entre ir a un teatro y ver una obra de Calderón e ir a una iglesia y participar en la Eucaristía. Es decir, hay una vivencia corporal donde todos los participantes en la liturgia son actores. Mientras que cuando uno va al teatro, uno se sienta y spectare, es decir, contempla. En la liturgia medieval, los hombres y las mujeres participan. En la liturgia de la Edad Moderna ya hay una decadencia de esto. En la liturgia medieval, los hombres y las mujeres participan, pero no solo porque contesten o no contesten, o canten o dejen de cantar, sino porque su espíritu está conectado y sintonizado hacia ese canal, porque cree en lo que está haciendo y porque la participación implica una vivencia auténtica de lo que está haciendo. ¿Dónde está hoy esa participación auténtica? Pues está cuando vemos a grandes masas de gente contemplando conciertos de ídolos contemporáneos, cuando vemos, pues yo qué sé, a la gente acudiendo a los estadios de fútbol y gritando que gane tal equipo. Ahí hay una vivencia. Se puede decir que esa gente vive el fútbol o vive su pasión por un determinado ídolo. Bueno, pues esa misma vivencia es la que existe en el mundo medieval con la liturgia cristiana. ¿Por qué hablamos de liturgia cristiana? Y dirán otros, bueno, ¿y los musulmanes o los judíos? Bueno, pues solo se puede estudiar la liturgia en el mundo judío y en el mundo cristiano, hablando de las religiones monoteístas medievales. ¿Por qué? Porque en el Islam no hay liturgia. ¿Implica que no hay rituales en el Islam? Sí, rituales los hay. Pero ninguno de los rituales en el Islam es un ritual salvífico. Es decir, no tiene efectos sobre las personas. Saben ustedes que los imanes son autoridades civiles y religiosas, pero no son sacerdotes, no están imbuidos de un poder especial, no representan de alguna forma esa divinidad. Y por tanto, lo único que se hace en las mezquitas es repetir y cantilar las suras del Corán, y es como si la liturgia cristiana se simplificase en repetir trozos de la Biblia. Cualquiera que ha ido a una iglesia sabe que la misa no es la repetición de trozos de la Biblia. Solo hay una serie de partes de la misa donde hay perícopas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es la liturgia de la palabra, cuando se leen las lecturas. El resto de la misa no son fragmentos de la Biblia. Puede que haya textos que estén inspirados más o menos en la Biblia, pero no es una repetición de frases de la Biblia de modo cantilado. Por eso en el Islam no hay liturgia, no se puede estudiar la liturgia islámica, no hay. Hay ritualidad, pero no hay liturgia. Bueno, hay tres conceptos que tenemos que que tenemos que definir antes de entrar en materia. Y verán que todavía no hemos llegado a ver las obras de arte, pero es normal porque primero hay que dar las mimbres para poder dotarlas de contenido. Los liturgistas, a finales del siglo XVIII, establecen, liturgistas son los estudiosos en liturgia, casi siempre teólogos o personas formadas de forma profunda en la religión, y distinguen tres conceptos fundamentales a la hora de hablar de las liturgias del pasado, no del tiempo presente, sino de las que había pues, desde el mundo alto medieval. Distinguen los tipos litúrgicos, las familias litúrgicas y los ritos litúrgicos. Lo van a entender con este cuadro que les voy a poner aquí. ¿Recuerdan esa idea que yo les decía al principio de que más bien en la Edad Media debemos hablar de liturgias en plural y no de liturgia en singular? Tiene que ver con que, bueno, hoy vamos al Vaticano, vamos a París, vamos a Londres, vamos a una misa y las misas son iguales. Lo único que cambia es el idioma, pero la estructura de la misa es la misma. Pero en la Edad Media, y sobre todo en época altomedieval, existían diferentes ritos litúrgicos, clasificados en familias y en tipos litúrgicos. Lo van a ver en estos mapitas que tenemos por aquí. La península ibérica está pintada de un color naranja con lo que los historiadores de la liturgia han llamado el rito hispánico. Lo
que vulgarmente se conoce como la liturgia mozárabe. Se fijan que gran parte de las Galias están pintadas de este azul verdoso e implica rito galicano. Después, la zona de Milán tienen el rito ambrosiano, la península itálica el rito romano, y hay, bueno, pues algunas ciudades especiales como Benevento, Aquileia, Braga, que tienen una consideración propia, es decir, tienen una manera particular de decir la misa y los sacramentos distinta a ese territorio. Bueno, esto lo vemos en Occidente, pero en Oriente el caos es todavía mayor. Tenemos el rito sirio, el rito caldeo, el rito maronita, el rito armenio, el rito jerosolimitano, el rito copto, el rito malabar. Es decir, en cada una de las áreas tenemos pues una manera diferente de celebrar la Eucaristía y los sacramentos. ¿Qué ocurre en la historia de la liturgia? Que todos estos ritos, con la Reforma gregoriana a partir del siglo XI, en Occidente, todo esto se reunifica en torno a un experimento bajo medieval que se denomina rito romano, que no tiene que ver con el rito romano de los primeros siglos, sino que tiene que ver con la Reforma carolingia y cómo después de la Reforma carolingia el Papa dice, no puede ser que en cada sitio hagan lo que les dé la gana, aquí tenemos que poner un cierto orden. Y entonces se crea en la Curia romana un departamento dedicado a los ritos. Y con la ayuda de los monjes de Cluny, como saben ustedes, la orden cluniacense fue muy importante, con la difusión del monacato benedictino, con la expansión en paralelo del arte románico, se crea el primer estilo europeo, que es el románico. Y claro, esto de crear el primer estilo europeo es la historia vista desde la carcasa, desde la forma. En realidad lo que se expande no es el románico, es la liturgia romana, reformada, que necesita un tipo de iglesia para celebrarse. Y esa iglesia es la iglesia románica. Entonces, la creación del románico va aparejada a la creación de una nueva liturgia experimental en aquel momento, que consistía en una mezcla entre el rito galicano, el rito romano y una influencia de otras litúrgicas periféricas, como podría ser el rito celta o la liturgia hispánica. Y a partir del siglo X, del siglo XI, se comienzan a hacer libros litúrgicos con estos nuevos formularios y con la fábrica de copias de libros que eran los monasterios cluniacenses, se impone en todos los territorios el rito romano, salvo, como ya sabrán muchos de ustedes, en algunos lugares donde sobreviven las formas más arcaicas. Seguro que algunos de ustedes, aunque vivan por aquí cerca, tienen un pueblo o van al pueblo. Y de repente en el pueblo hay un nuevo alcalde, un alcalde joven, que quiere cambiar las fiestas del pueblo. ¿Qué le ocurre a ese alcalde? Que dura poco. No gana las elecciones otra vez. Seguro que viene después otro alcalde y vuelve a cambiar todo para cómo se hacían antes las cosas. Pasa lo mismo con los curas de pueblo. Cuando llega un cura nuevo, quiere cambiar todo y aquello no funciona. Y entonces la gente echa al cura y viene otro cura que mantiene todo como se ha hecho siempre, como se ha hecho toda la vida, ¿verdad? ¿Les suena esta frase de como se hace siempre? Bueno, pues ese espacio de resistencia era el mismo espacio de resistencia que tenían en la Alta Edad Media muchas de estas comunidades que se negaban a que viniesen unos monjes y le dijesen, mire, usted ya no va a celebrar la misa como la celebraba antes, ahora tiene aquí este nuevo libro y siga este libro y celebre esta misa. Pues claro, los curas enfadados, la gente enfadada, ¿cómo no voy a celebrar yo la misa que siempre hemos celebrado, que es la liturgia propia nuestra de los visigodos? Bueno, pues esas discusiones pasaban. ¿Qué ocurre? Se muere esa gente, pasan 100 años y ya, por cambio generacional, vienen y celebran con el rito romano. Con lo cual, la historia de la liturgia es una historia de cambios, de rupturas, de imposiciones, pero también de un estudio profundo de formas de culto. Es decir, pasa también en Oriente. En Oriente se unifican prácticamente todos los ritos en torno a la liturgia bizantina, a la amalgama que supone la liturgia bizantina. Y hoy ciertas comunidades mantienen todavía una forma propia de celebrar la Eucaristía y los sacramentos. Pero si hay unidad, más o menos se entiende. Ahora, si hay diversidad,
Claro, ¿cómo puede ser que en un sitio la misa se celebra así y en otro sitio? Bueno, pues esa divergencia de ritos constreñía en muchos casos la manera de hacer iglesias, la manera de diseñar los objetos para las iglesias. Si de repente hay una parte de la misa que tiene que ser oculta a los fieles, yo necesito poder correr unas cortinas y que nadie vea lo que se hace detrás. ¿Por qué hay unas iglesias que tienen cortinas y otras que no? No porque haya un loco que se le ocurra instalar unas cortinas en una iglesia, sino porque son necesarias para algo que tiene que ver con el propio culto. Con lo cual, la diferencia de ritos justifica la disposición y la ornamentación del propio espacio. Por desgracia, la historia del arte ha estudiado en muchos casos la historia de los espacios como si estudiásemos, decíamos antes, la historia del cuerpo humano solamente estudiando los huesos. Oigan, los huesos son muy importantes. Ya, pero es que también están las arterias, las articulaciones, está también la carne, están los órganos. No, todo eso no, los huesos. Bueno, pues hemos estudiado una historia del arte centrada en el pináculo, centrada en la arquivolta, centrada en el capitel, pero no hemos creado la historia del arte centrada en lo que se hace dentro de esos lugares. Y eso es lo que viene a remediar, en parte, este curso que están tomando ustedes aquí. Que es un curso difícil, porque miren, todos los especialistas en liturgia medieval tienen un cierto dominio del latín, conocen en gran medida las fuentes medievales, los manuscritos, trabajan desde el punto de vista paleográfico, conocen la música, conocen cómo era la teología medieval. Y claro, son muchas disciplinas que hoy en día en los estudios actuales están muy separadas entre sí. Es decir, es muy difícil que una persona sepa un poquito de todos estos elementos para poder hablar de todo. Y otro factor importantísimo, y es que no podemos saber a ciencia cierta cómo era del todo la liturgia medieval. Pasa lo mismo con la música. Yo recuerdo hace 15 a 14 años un congreso interesantísimo sobre el Antifonario de León, que como saben es un libro magnífico, el libro más importante de la tradición hispánica con la música visigoda, y allí se reunieron una treintena de musicólogos para tratar de descifrar si el neuma significaba tal nota, si esta altura, si la otra. Y el Antifonario de León, no sé si lo han visto alguna vez, pues tiene neumas, tiene notitas, unas suben, otras bajan, pero es notación adiastemática, es decir, no hay líneas de pentagrama o de tetragrama, y por tanto no lo podemos leer, no podemos saber si es un sol, si es un re, si es un mi. Entonces, todo el estudio era a partir de conjeturas de si subía o bajaba la voz, pero como no sabemos la distancia entre las notas, pues no sabemos si es un sol, un re, un la. Esto es lo que pasa con la liturgia medieval. Es decir, podemos saber cómo eran las oraciones, podemos saber cómo iban vestidos, podemos saber qué objetos usaban, pero la práctica real no podemos saberla al 100%, porque no está registrada. Forma parte del patrimonio inmaterial, de lo efímero, de lo que no se conserva. Pues no se conserva porque no hay nadie describiendo trocito a trozo cómo es una misa. Hay fuentes, sí, pero las fuentes en muchos casos nos engañan. Bueno, lo primero que debemos hacer para estudiar la liturgia medieval es entender esa dualidad que existe entre el espacio y el tiempo. En el mundo medieval, espacio y tiempo forman parte de una misma realidad, o mejor, el tiempo es una dimensión más del espacio. Hay un espacio temporal donde se encontraría el tiempo lineal. La liturgia organiza el tiempo en un ciclo anual, es decir, lo que pasa el 25 de diciembre, que se celebra la Natividad del Señor, frente a lo que pasa en un momento de primavera, que es la conmemoración de la Pascua. A partir de esas dos fechas se organiza el año litúrgico con una serie de tiempos y cada tiempo exige una vivencia espiritual particular. Verán aquí que, pues en lo que sería el calendario litúrgico medieval hay una diferencia fundamental con el calendario litúrgico actual, y es lo que se conoce como el tiempo de Septuagésima, que son una serie de semanas que, si alguno tiene alguna noción de liturgia actual, hoy vendrían a equivaler al espacio del tiempo ordinario que hay antes de la Cuaresma.
pero este tiempo ordinario actual se llamaba en la Edad Media septuagésima, quincuagésima, sexagésima, es decir, semanas anteriores a la Cuaresma. Lo del tiempo ordinario es un invento actual, se conocía como el tempus per annum, es decir, durante todo el año, cuando no pasa nada más, que se interrumpía con unas determinadas fiestas o con unas determinadas celebraciones. A este calendario hay que sumarle un segundo modo de medir el tiempo, que es el santoral. Este es el calendario de los tiempos, de lo que pasa en función de los domingos, de las semanas, pero aquí hay que superponer un calendario que quiere decir, pues 25 de julio, según las fiestas propias, pues en el norte de España, Santiago Apóstol. Y entonces ciertas fiestas tienen preeminencia sobre otras. Pero este calendario particular, el del propio de los santos, depende de la tradición de cada lugar, con lo cual estudiar liturgia medieval es un caos, porque no será lo mismo estudiarla en París que estudiarla en Montpellier. No será lo mismo estudiar Milán que estudiar Benevento, porque en cada lugar hay un calendario propio. Y por tanto, aunque estemos en Cuaresma, en un determinado lugar hay un santo muy importante y se interrumpe la Cuaresma para celebrar. ¿Comprenden el asunto? Entonces, claro, hay que estudiarlo en general, pero hay que estudiarlo en particular, porque en cada sitio cambia. Además de que en cada sitio hay un rito distinto. ¿Se dan cuenta lo complejo que es esto, ¿no? Bueno. Segunda dimensión, la semana y el día. La semana, ya saben ustedes que en la Edad Media, igual que hacen los portugueses, se cuenta, el primer día es el domingo. Y por tanto, el lunes sería el segundo día de la semana, o la feria primera, como dicen los portugueses. Bueno, pues esta división de primera feria, segunda feria, tercera feria, es exactamente cómo se organiza la semana en la Edad Media. Es decir, primer día domingo y los días siguientes al domingo se celebra en función del domingo. Esto es cómo funciona el calendario semanal. Y lo mismo el calendario diario, es decir, las distintas horas canónicas que vienen distribuidas del mundo romano, ¿no? Es decir, la hora prima sería la primera hora después de salir del sol. Y hay un oficio que se canta a la hora de prima, otro a la hora de tercia, otro a la hora de sexta, otro a la hora nona. Prima, tercia, sexta, nona son, digamos, las plasmaciones del reloj, y después se intercalan pues maitines antes del amanecer, laudes la primera hora después del amanecer. Es decir, hay una serie de horas que se van intercalando en los sitios. ¿Y qué relación tiene todo esto con el arte? Pues es fundamental. Por un lado, la propia liturgia, la propia plasmación escénica, se puede entender hoy desde los conceptos de ritualidad y de patrimonio inmaterial como una manera de arte, pero también las dimensiones materiales o las otras dimensiones sensoriales, como los espacios, las melodías, los objetos o las propias imágenes, son realidades susceptibles de analizar desde la propia función del arte. Tenemos aquí pues un campo de estudio que se llaman los estudios rituales, que son un campo interdisciplinar que está entre la historia, la cultura, el arte, la filología, la filosofía, la antropología, sobre todo, que estudia la historia de los ritos. Y después tenemos algunos elementos que nos permiten estudiar no la historia del rito, sino la historia de las imágenes de los ritos. Hay otra corriente que parte de la antropología de la imagen de Hans Belting, que es la antropología de los objetos, es decir, el estudio de las vidas de las cosas, de los artefactos. Pero ¿cómo estudiamos la liturgia medieval? Pues como sabemos, no podemos colocar un CD y ver imágenes de misas en el siglo XII, esto no existe. Entonces lo tenemos que hacer a través de las fuentes en su gran medida textuales. Fascículos litúrgicos, que son como las hojas parroquiales que hay en muchas iglesias. Ustedes entran en la iglesia y hay una hojita. Bueno, pues eran fasciculillos en los que se apuntaban las oraciones. Los propios libros litúrgicos, es decir, manuales, libros compendiados que contienen las oraciones. La literatura cristiana no litúrgica, por ejemplo, el itinerario de la peregrina Egeria, que viaja a Jerusalén y se encuentra con la Semana Santa en Jerusalén. Y de repente el obispo se coloca de tal manera y besan la cruz y hacen tal cosa.
Bueno, pues no es un texto litúrgico, pero ahí pues hay un narrador que va contando exactamente lo que se hace en cada momento. Diarios de viajes o incluso pues, escritores cristianos que comentan alguna dimensión de la liturgia. Esto tenemos que analizarlo siempre con mucha cautela porque en algunos casos las fuentes escritas nos engañan, o no podemos creerlas al 100% porque lo estamos haciendo siempre a través de la visión de la persona que escribe. Bueno, desde el mundo de la historia del arte, y con esto vamos a cerrar ya esta primera conferencia, la manera de construir la historia del arte ha sido muy diferente a lo largo de los siglos. Saben ustedes que no se hacía la misma historia del arte en el año 1850 que hoy en día, ¿no? Hay como unas corrientes metodológicas dentro de la historia del arte. A algunos les sonarán, por ejemplo, la historia de los estilos, ¿no? La diferencia entre románico, gótico, bizantino, el formalismo, el atribucionismo, el psicoanálisis, la iconología, la psicología del arte, la sociología, los estudios de cultura visual. Todas estas palabras o todos estos términos son maneras distintas de construir la historia del arte. Y cada una de estas maneras es susceptible de aplicarse o enfocarse al estudio de la liturgia cristiana, al estudio de la liturgia cristiana medieval. Fíjense, dentro de todos estos campos de estudio de la propia historia del arte, las tres corrientes que más relación tienen o que más se han dedicado a estudiar la liturgia son, por una parte, el método iconológico, iconográfico, es decir, las significaciones de las imágenes. Por otra parte, los estudios visuales, a partir de hace más o menos 30 años, el impacto que las imágenes tienen en cualquier medio, esos son los estudios visuales. Y finalmente, desde hace unos 15 años, sobre todo a través de los estudios americanos, nacen los estudios sensoriales, es decir, lo que tiene que ver con los sentidos. Y tiene que ver con estudiar los elementos estéticos que no solo se perciben por la vista, sino que también nos llegan por el oído, por el olfato. Y bueno, pues a todo el mundo se le ocurre que, claro, todo lo que tiene que ver con la liturgia, pues es algo que se experimenta no solo de forma visual, sino también a través de los otros sentidos. Pero además, y esto viene muy a cuento, la liturgia es una manera muy, muy clara de lo que hoy se denomina el patrimonio cultural inmaterial. Es decir, porque es una realidad que está subordinada al patrimonio material, a los objetos, a los espacios, a los artefactos, pero, por otra parte, es una realidad que no podemos conservar. Es decir, cada vez que se celebra una misa, significa lo mismo, sí, pero la misa es distinta. Es como cada vez que, pues que hay una obra de teatro. Aunque sea la misma obra, los actores no hacen exactamente lo mismo como si fuesen robots, ¿no? Bueno, hay unas conclusiones que a mí me gustaría trasladarles. Por una parte, la dimensión sagrada y performativa de la liturgia medieval como fundamental para comprenderla. Es decir, sí, esto tiene que ver con la liturgia, pero ¿qué es la liturgia? Bueno, pues algo que tiene que ver con la manera en la que los hombres y las mujeres se salvan. ¿Se salvan de qué? De la muerte al final de la vida. Es decir, alcanzan la vida eterna. Sin esto no podemos estudiar la liturgia medieval. Estaríamos estudiando pues, una obra de teatro, pero no estaríamos estudiando lo que significa de forma real para los hombres y las mujeres del medievo. La segunda dimensión tiene que ver con, por ejemplo, la importancia de cualidades estéticas como el color. El color en los propios ritos, que va más allá de la propia materia y que conecta el propio rito con las dimensiones simbólicas, con lo que nosotros percibimos. Pues estoy alegre, me pongo una determinada ropa. Estoy triste y llevo otra. Seguramente pues, asociamos, por ejemplo, el negro al luto. Y había, pues, hace no tantos años, señoras que cuando se moría su marido se pasaban el resto de su vida vistiendo de negro. ¿Eso qué significa? Una vivencia personal de lo que a esa persona le afectó un momento dado de su vida, que pasa al costumbrario y se convierte en algo que se debe hacer o que hay que hacer si uno respeta determinadas tradiciones. El componente inmaterial de la liturgia, como hemos dicho, está vinculado también a objetos, artefactos, muebles, imágenes, cuadros, pinturas, textiles, vestiduras y, en definitiva, a muchos artefactos
que no se conservan hoy en día en los museos y en las iglesias porque fueron víctima de la reutilización, del cambio de moda, de la ausencia de sensibilidad estética. ¿Y cuáles han sobrevivido hasta nosotros? Pues los que, por avatares del tiempo, alguien en un momento dado consideró que debían guardarse o que guardó sin querer y hoy aparecen. Pero como pasa en sus casas, ¿a alguno de ustedes se les ocurre guardar el mandil que tenía la abuela y lo guardan todo sucio, remendado, roto? Pues en un momento dado cogen y lo tiran. O de repente, bueno, lo que pasa con la loza, con la cubertería, bueno, pues los cálices se funden. Cuando cambia la moda, se funde el cáliz y con el mismo material se hace un cáliz de otro modelo. ¿Dónde está el cáliz medieval? Debajo del cáliz renacentista. Entonces, el conocimiento de la liturgia medieval es una capa dentro de otros muchos objetos que no se han conservado. Y claro, como historia, a partir de lo que se conserva, es una historia profundamente parcial. Porque lo que tenemos hoy en día es menos de un 1% de todo lo que había. Con lo cual, claro, estamos haciendo la historia de lo que ha sobrevivido. Y a partir de lo que ha sobrevivido, tenemos que tratar de completar ese panorama general. Una cuestión importantísima y que ya hemos insistido, y es la oralidad del rito. Es decir, nosotros registramos por escrito lo que no es cotidiano, lo que es importante, lo que es especial. Pero lo que es cotidiano, por ejemplo, seguro que en sus casas, en las casas familiares, cuando se sientan a la mesa, hay un sitio donde se sienta el abuelo, otro sitio donde se sienta la abuela. Aquí hay una tradición más o menos de colocarse cada uno en el sitio que es el suyo. O en algunas casas, en todas no. Pero esa tradición, de repente pasan unos años y ¿quién registra dónde se sentaba cada uno? Ah, no, lo sabemos todos. No es necesario que alguien lo ponga o que ponga un cartelito. Doctor Ángel Pazos, tiene usted que sentarse ahí. ¿Entienden? Entonces, lo que forma parte de la cultura visual no es necesario registrarlo. Y eso es lo que no ha sobrevivido hasta nosotros. Entonces, estamos reconstruyendo una realidad performativa solamente a partir de lo que viene escrito. Y lo que viene escrito es muy poco en comparación con lo que no se escribía. Por supuesto, el canto, la música. Esto hay que decirlo. La liturgia medieval es, por naturaleza, cantada. Ahora pues vamos a las iglesias y para que las misas duren 20 minutos y la gente no se aburra, pues es todo rezado y recitado, y si abreviamos y cogemos la oración más corta, mejor, porque la gente se cansa menos. Pero la liturgia medieval es por naturaleza música. Es más, la música nace institucionalizada a través de la liturgia. Los estilos musicales se doblegan a las necesidades del culto. Entonces, no existe liturgia medieval rezada. La liturgia medieval es cantada. Por supuesto, existen los textos escritos en rojo en los manuscritos medievales, que son lo que se conocen como rúbricas, del latín rubris, que significa rojo. Estos textos en rojo son, como en el teatro, las acotaciones. Es decir, y ahora el obispo se pone de rodillas y mirando hacia no sé dónde dice la siguiente oración. Dominus cor meum. Bien, esa oración aparece en negro, porque es lo que dice el obispo. Pero mientras tanto hay un parrafito que dice, y se da la vuelta y se pone de rodillas y mira hacia dónde. Bien, esos parrafitos son los que más nos interesan, porque son los que nos dicen las cualidades escenográficas, es decir, cómo actúan los actores dentro del ritual. Y nos permiten reconstruir, aunque sea dentro de nuestro imaginario, cómo funcionaba un acto litúrgico en este caso. Y finalmente, esta última idea, la liturgia, o la liturgia medieval, como un lugar de participación multisensorial. Es decir, no solo participa el que canta, el que lee, el que actúa, digamos, de forma verbal, sino que participan todos de forma espiritual, a partir del olor, a partir del canto, a partir de los gestos, a partir de inclinarse, levantarse, arrodillarse. Eso es la participación en la liturgia. Y naturalmente es una participación multisensorial, porque activa diferentes sentidos.
Con esto concluimos esta primera conferencia. Me he pasado unos minutitos, pero ahora dejaremos esos 10 minutos y después nos sumergiremos en los programas visuales de la liturgia medieval. Es decir, cómo esta liturgia medieval se combina y da forma a través de imágenes y cómo podemos identificar las principales escenas de la liturgia a través de las obras de arte. Pero claro, sin esta introducción no podemos ir a la fase segunda, ¿de acuerdo? Muchas gracias.